Entonces, como vimos ahorita, vamos a derivar en este momento la curva IS, que la curva IS, recordamos, es la que nos va a relacionar la tasa de interés con los niveles de producción de una economía. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a derivar esa curva IS? A través de dos gráficos. Por un lado, el aspa keynesiana, que ya ahorita vamos a ver qué es eso, el aspa keynesiana, y por el otro lado, el mercado monetario. ¿Listo? Mercado monetario. ¿Listo? Entonces, el aspa keynesiana o mercado de bienes, la relación del mercado de bienes, entonces la vamos a ver aquí. Nos va a relacionar dos ejes. Vamos a tener dos ejes acá. Entonces vamos a tener, por un lado, la producción de la economía, ¿cierto? Que vamos a denominar Y, todo lo que se produce en una economía, y todo lo que se gasta, el gasto. El gasto, ojo, no es el gasto como ahorita veíamos en la parte teórica. El gasto, no estamos hablando exclusivamente del gasto público, sino estamos hablando de todo lo que se consume en una economía. Entonces, esto vendría a ser más o menos equivalente a la demanda, ¿cierto? Este gasto es equivalente a la demanda. Entonces, ustedes recordarán por microeconomía que cuando la demanda y la oferta son iguales, tenemos un punto de equilibrio. Entonces, nosotros en este plano podemos trazar una línea de 45 grados, más o menos así, digamos que una línea de 45 grados, donde nos muestra todos los puntos posibles de equilibrio de esa economía. ¿Por qué estos son puntos de equilibrio? Porque siendo una recta de 45 grados, estos puntos lo que nos van a mostrar son puntos en los cuales la oferta es exactamente igual a la demanda. Todo lo que yo produzco es exactamente igual a todo lo que yo compro, todo lo que yo gasto. ¿Listo? Entonces aquí, como les decía, no tenemos solamente el gasto público, sino tenemos todo el consumo privado y toda la inversión de las empresas. ¿Listo? Y a esta recta de 45 grados la vamos a llamar el gasto efectivo. Gasto efectivo. ¿Listo? Pero por otro lado también tenemos el gasto ideal, digamos, el gasto que cualquier economía proyecta tener, que vamos a denominar aquí el gasto planeado. ¿Listo? Entonces lo vamos a trazar más o menos así. ¿Listo? Esto lo vamos a denominar el gasto planeado, que es lo que quisiéramos gastar, ¿cierto? Ese gasto planeado que va a involucrar. Este gasto planeado que ahorita les explico está ahí. Este gasto planeado va a depender, como siempre, como lo hemos visto, ¿cierto? Todas las compras, toda la demanda de una economía depende básicamente de estas tres variables: consumo, inversión y gasto público. Consumo, que es el gasto de los hogares; inversión, que es el gasto de las empresas; gasto público, que es las compras del Estado, la demanda del Estado. ¿Listo? Entonces a este gasto de aquí, a este gasto pues le vamos a cambiar aquí el nombre. Yo aquí lo puse solamente pues como referencia para que ustedes lo tuvieran presente, que eso es el gasto total de una economía. Pero para no confundir ese gasto, este eje con esta variable que es gasto público, entonces le vamos a poner E. ¿Listo? Entonces el gasto, este gasto total de la economía, que vamos a denominar E, o la demanda de la economía, para que, si ustedes lo quieren llamar así, la demanda de la economía, va a depender de C, de I y de G. ¿Listo? Entonces, este gráfico así es lo que denominamos el aspa keynesiana. ¿Qué tiene particular esta aspa keynesiana? Que aquí tenemos un punto de equilibrio, como pueden ver ustedes. Este punto de equilibrio, ¿qué es lo que me está diciendo? Me está diciendo que en este punto el gasto efectivo es exactamente igual al gasto planeado, es decir, que todo lo que se piensa producir en una economía, lo que se quiere, lo que se desea producir en una economía, es exactamente igual a lo real. ¿Listo? A lo que efectivamente se está produciendo. Bien, entonces aquí vamos a tener el punto de equilibrio que vamos a denominar este Y, este va a ser el Y equilibrio. ¿Listo? Nuestro nivel de producción de equilibrio.
¿Qué pasa, por ejemplo, si la economía estuviera en un punto por acá, donde, como vemos, el gasto efectivo es mayor al planeado, ¿cierto? Este punto de aquí. Entonces, en este punto, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener sobreexistencias, ¿listo? Como ustedes los administradores llaman, stock, ¿cierto? Vamos a tener inventario. ¿Qué pasa en un punto así? Es decir, ¿qué pasa cuando lo que realmente produce la economía es mucho menor a lo que podría producir la economía, las expectativas de producción de la economía? ¿Qué es lo que pasa en ese punto? Entonces, que si hay una sobreexistencia, que si la demanda no es lo suficientemente grande para absorber toda la producción, vamos a tener esos stocks. ¿Y qué van a hacer los empresarios? Los empresarios van a tender entonces a manejar la variable que tienen en su, digamos que pueden manejar en el corto plazo, que sería el empleo, ¿cierto? Entonces, si tenemos sobreexistencias, vamos a poner aquí, si tenemos este punto de sobreexistencias, ¿qué va a pasar? Vamos a poner donde el gasto efectivo va a ser mayor al gasto planeado. Tenemos sobreexistencias, entonces vamos a tener despidos, ¿cierto? Entonces al tener despidos se va a incrementar el desempleo, variable de desempleo se incrementa. Al incrementarse el desempleo va a bajar la producción, y al bajar la producción pues va a bajar el PIB, ¿listo? Entonces de este punto de acá, de sobreexistencias, va a ir bajando el PIB paulatinamente. ¿Hasta cuándo? Hasta que retorne nuevamente a su punto de equilibrio. ¿Qué pasaría en un punto contrario? Por ejemplo, en este, supongamos por acá, ¿cierto? En este punto donde hay una brecha a favor de ese gasto planeado, es decir, donde esa expectativa es sobrepasada por el gasto real, es decir, donde ya se han agotado todas las existencias y donde la demanda sigue creciendo. Ojo, la respuesta más común sería, bueno, pues si ya no tenemos suficiente producción en el país y la demanda sigue creciendo, importamos. Pero en este caso la respuesta no sería importar. ¿Por qué? Porque estamos en un escenario de economía cerrada, donde no existe el comercio internacional. ¿Listo? Entonces, en un escenario de economía cerrada, ¿qué es lo que tendría que pasar? En este punto, donde tenemos una mayor presión por la demanda, por parte de la demanda, es decir, donde el efectivo es menor que el planeado. ¿Listo? En este punto, tendríamos que entonces los empresarios tendrían un mayor incentivo a incrementar los niveles de empleo. Bueno, vamos a poner aquí completo para que no la confundamos con esta B, que es la del gasto. Va a tener un mayor incentivo para tener empleos, por tanto va a aumentar la producción y por tanto va a aumentar el PIB. ¿Hasta dónde? Producción. Esto es así, producción, para que no vayan a confundir de pronto con PIN, que es Producto Interno Neto. Va a aumentar el PIB. ¿Hasta dónde? Hasta, va a ir aumentando paulatinamente hasta que retorne nuevamente a su equilibrio. Esto es lo que va a pasar, digamos, es el análisis básico que podemos hacer de las keynesiana. Importante aquí, el aspa keynesiana nosotros la hemos pensado, o más bien el análisis se hace teniendo esto, ¿cierto? Teniendo ese gasto constante. Gasto e impuestos constantes. ¿Dónde están los impuestos? Están en esta ecuación, porque resulta que el consumo depende de los ingresos de la persona menos los impuestos, ¿cierto? Que tiene que pagar, que esto lo vamos a mantener constante, más la inversión, más el gasto, que también va a estar constante, ¿listo? Que no va a estar en una condición de ceteris paribus. Listo. Vamos a borrar esto aquí para poder derivar ahorita la curva IS, pero igual esta información yo se las voy a dejar en la presentación que les dejo. ¿Listo?
Bien, esto es entonces vamos a poner aquí en azul, esto es el mercado de bienes, ¿cierto? Mercado de bienes o ASPA keynesiano. Pero por otro lado tenemos el mercado monetario. Entonces vamos a tener aquí mercado monetario. En el mercado monetario entonces vamos a tener la relación entre la tasa de interés y la inversión. Esta es una relación ya conocida por ustedes porque la hemos visto, la hemos abordado en el mercado de fondos prestables, en la política monetaria, y ya sabemos que esta es una relación de tipo negativo, ¿cierto? Que a un incremento en la tasa de interés, aquí suponemos un incremento en la tasa de interés, vamos a tener una disminución en los niveles de inversión. ¿Listo? Y tenemos allí una relación negativa. Pues no requiere mayor análisis porque pues ya lo hemos trabajado suficientemente en otros espacios. Y por último, entonces vamos a derivar la curva IS. ¿Cómo derivamos entonces esa curva IS? La curva IS, les decía, nos va a relacionar la tasa de interés, por un lado, con los niveles de producción de la economía, por otro lado. ¿Listo? Listo. Entonces, ojo aquí cómo va a operar la cosa. Vamos a suponer un primer momento. Punto 1, sube la tasa de interés. Un escenario donde subió la tasa de interés. Pasamos de esta tasa de interés 1 a esta tasa de interés 2. ¿Listo? De aquí a aquí. Entonces vamos a proyectar en nuestro plano de la IS, vamos a proyectar esos incrementos de la tasa de interés. Los proyectamos, listo. Tenemos R1, R2, ¿cierto? Subió la tasa de interés. ¿Qué va a pasar en el mercado monetario? Aquí vamos a ponerle aquí el título, mercado monetario. ¿Qué va a pasar entonces en el mercado monetario? 2, en el mercado monetario, entonces, ¿qué va a pasar con la inversión? La inversión va a disminuir, ¿cierto? Entonces, disminuye la inversión. ¿Cuál inversión? La inversión planeada, las expectativas que tenían los empresarios sobre su inversión. Entonces, suben la tasa de interés. ¿Cuál es la expectativa del empresario? ¿Cuál es la planeación que hace el empresario? No, yo voy a disminuir mis niveles de inversión. No tengo incentivos para generar inversiones. ¿Por qué? Porque los créditos están costosos. ¿Listo? Entonces, esa disminución de expectativas acá de la inversión, ¿qué efecto va a tener en el ASPA keynesiana? Resulta que nos va a mover esta recta de gasto planeado a la izquierda. Voy a borrar esto aquí para que podamos ver cómo se mueve. ¿Listo? Pero ya sabemos que esto es efecto de esta disminución de la inversión. Entonces, disminuye la inversión, vamos a tener un desplazamiento a la izquierda de ese gasto planeado, ¿cierto? ¿Y esto qué efecto va a tener en ese mercado de bienes? Que el equilibrio se reduce, este punto de equilibrio se reduce, cambia, ¿cierto? Se va a desplazar también a la izquierda. Y ese cambio del punto de equilibrio lleva a una disminución, aquí tendríamos la producción 1, a una disminución en los niveles de producción. ¿Listo? E igualmente vamos a proyectar estos puntos de producción en nuestro plano de la IS. Entonces aquí tendríamos el punto Y1 y el punto Y2. ¿Listo? Entonces fíjense aquí. Punto tasa de interés 1 con producción 1, punto tasa de interés 2 con producción 2. Y así podríamos dibujar distintos equilibrios, pero ya con estos dos puntos es suficiente porque podemos deducir que hay una relación inversa entre estos dos. ¿Listo? Esta es la curva IS. ¿Listo? Aquí lo que estamos viendo es que
La curva IS lo que nos está mostrando es una relación inversa, ¿cierto? Es una relación negativa entre producción y tasa de interés. Entonces, por ejemplo, ahorita pues lo que está haciendo el gobierno no, sino el Banco Central, que anunció y que ya de hecho hizo efectivo una reducción en las tasas de interés bajo esta explicación, bajo el modelo ISLM, que después vamos a derivar la curva LM, pero por lo menos desde el análisis de la IS que nos muestra la relación entre tasa de interés y producción, ¿qué es lo que esperamos? Pues que si están disminuyendo la tasa de interés, entonces se esperaría que la producción se incremente. Eso es lo que podemos deducir de esta herramienta de análisis de la curva IS.